Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y os voy a hacer un análisis fundamental de Naturgy. Naturgy es una compañía española que se dedica al tratamiento, transporte y distribución de gas y además también tiene una parte del negocio en el sector eléctrico. Esta empresa actualmente capitaliza unos 26.607 millones de euros y tiene unas ventas proyectadas a 2022 de unos 20.405 millones. Vemos que en 2023 se espera pues, que incluso se vean reducidas. Eso ya se verá, a ver cómo se desarrolla el mercado energético a nivel español, pero también internacional. También, pero vemos cómo tienen proyectados unos beneficios netos bastante estables, controlados, y vemos que es una empresa que paga dividendo. Actualmente paga pues alrededor del 4,8%. Por lo tanto, es una compañía que interesa mucho a inversores de dividendos y este análisis espero que les sea de mucha utilidad. Por lo pronto vamos a ver la gráfica del precio de su cotización. Vemos cómo actualmente pues están más o menos en precio medio histórico. Vemos que en las últimas sesiones ha caído fuertemente. Esto es debido a que han mostrado sus intenciones o sus planes de sacar un spin-off de dos sociedades de la sociedad actual de Naturgy, es decir, hacer una sociedad A y una sociedad B, la cual no ha gustado mucho a los inversores, especialmente a los institucionales, y ha habido fuertes ventas, lo cual ha provocado un descenso vertical del precio. Actualmente, pues yo no sé si es buen momento para entrar, eso ya dependerá mucho de vuestras valoraciones, pero es claro que ha habido una bajada, una corrección muy notoria y puede ser que muchos de vosotros estéis intentando sopesando la opción de entrar en el valor o ampliar. Por lo tanto, es un buen momento para hacer un análisis de sus cuentas anuales presentadas en el 2021. Bien, pues ya estamos en las cuentas consolidadas presentadas de todo el año 2021 de Naturgy y lo primero que vemos es un gran incremento de las ventas de un 44,3%. Además, también los aprovisionamientos se han incrementado un 63%, lo cual ha provocado que el margen en tanto por ciento se había visto reducido en 33% aproximadamente, un 25,34%, pese a que en valores absolutos este se ha visto incrementado un 7,8%, lo cual al fin y al cabo, pese a la reducción del margen bruto, vamos a ver cómo a partir de esta línea de aquí va a pasar más dinero que el año anterior. En cuanto a gastos fijos, vemos que los gastos operativos se han incrementado un 43%, los gastos de personal se han incrementado un 16,2% y todo este incremento generalizado de los gastos fijos ha provocado que, pese a que el margen bruto se incrementase un 7,8%, el EBITDA solo lo haya hecho un 2,3%. Al fin y al cabo, pues vemos que pese al incremento fuerte de las ventas, no vemos traducido en grandes incrementos del EBITDA esta buena noticia, este buen dato de aquí. En cuanto a amortizaciones y pérdidas por deterioro, vemos una gran reducción respecto al año anterior, una baja del 48,5%. Vemos que tiene unas amortizaciones bastante elevadas sobre ventas en comparación con otras sociedades, pues podemos decir que tiene unas grandes amortizaciones y vemos que hay un gran descenso respecto al año anterior. Y esto es básicamente porque el año anterior, debido a la bajada masiva de los precios de las materias primas como el petróleo, el gas natural y entre otras materias primas, pues muchos de los proyectos en marcha que tenía esta sociedad pues se vieron vistas como proyectos no rentables, entonces se anularon, se deterioraron, vamos, hubo una gran limpia del balance, entonces vemos cómo se dispararon los gastos de amortización. Ahora mismo pues vemos cómo estos se han regulado y más o menos están estables. Sin embargo, pues sacamos la conclusión de que es una empresa que va a amortizar grandes capitales debido a que tiene pues un gran activo tangible. Otro dato que vemos aquí es el resultado financiero. Vemos un resultado financiero negativo. Vemos un gran descenso respecto al año anterior en cuanto a pago de intereses. Esto es muy interesante porque, ya os lo adelanto yo, pese a ver más o menos el mismo nivel de deuda, pues se ha pagado una tasa de interés menor y esto es muy interesante. Al final vemos pues que el resultado antes de impuestos pues se ha disparado. Vemos una gran mejora de 36 millones negativos a 1.797 millones. Esto es increíble, pues son unos buenos resultados. Y por otro lado vemos cómo la empresa paga una tasa impositiva del 20% aproximadamente. No hay nada fuera de lo normal, es totalmente aceptable. Otro dato muy interesante y que va a tomar relevancia
aquí y también en el balance son las participaciones no dominantes, es decir, la parte de la empresa la cual Naturgy, el grupo Naturgy, no tiene el control de los activos que vamos a ver a continuación en el balance. Hay una parte la cual Naturgy no tiene el control o los derechos de voto al 100%. Esto ya lo comentaremos más adelante, pero supone que el 19,03% de los resultados antes de impuestos es el resultado que se atribuye a las participaciones no dominantes y que Naturgy no posee. Al final, pues vemos que en el ejercicio 2021 ha habido un beneficio de unos 1.214 millones de euros frente a las pérdidas del año anterior, lo que supone que ha convertido sobreventas de este embudo de ventas de unos 22.140 millones. Hemos acabado teniendo un 5,48% de estas ventas como beneficio. Esto es un ratio pues menor si lo comparamos con otras sociedades que hemos analizado en el canal, pero que es bastante aceptable. Bien, ya estamos en el balance de situación de Naturgy a 31 del 12 del 2021 y lo primero que vamos a analizar es el activo no corriente. Lo primero es que nos damos cuenta que tiene un activo intangible de unos 5.734 millones, no vemos un fondo de comercio a no ser que esté agrupado aquí, por lo tanto no vamos a ver muy comprometido el patrimonio neto. Ya sabéis que el fondo de comercio o goodwill se deteriora contra patrimonio neto en caso de que hubiese un ajuste por valoración incorrecta, y luego vemos cómo la inmobiliaria material son unos 16.587 millones que suponen un 43,36% sobre el activo total. Esta partida de aquí es la más importante del balance y de hecho es uno de los atractivos de la empresa. Es una empresa que tiene una gran infraestructura y por lo tanto obtiene unos rendimientos a raíz de esta infraestructura. Puede ser que otra compañía que quiere igualar estos activos lo tenga muy complicado porque vaya a necesitar o requerir una inversión muy elevada, pues puede ser que sea una de sus ventajas competitivas. Bien, dentro del activo no corriente tenemos los activos por impuesto diferido, que he querido comentarlo porque creo que es relevante y que debéis ser conscientes que cuando invertís en una sociedad, si tiene esta partida de aquí, pues se tiene que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ver que ellos tienen aquí activados unos 2.267 millones de euros por activos por impuesto diferido, lo que supone que esta empresa activado tiene unos derechos de amortizar o deducirse unos impuestos a raíz de unas deducciones por unas pérdidas, deterioros, entre otras cosas, no vamos a entrar en detalle, y por lo tanto estos de activos de aquí, estos derechos, se los va a poder desgravar, pero estos 2.267 millones únicamente los puede activar si la empresa considera que en los siguientes 10 años va a tener los beneficios suficientes para poder deducirse esta partida. Si no, no pueden hacérselo y no podrían activarlo. Entonces vamos a ver que tenemos unos 2.267 millones de euros aquí. Como hemos visto en la PIG, la empresa ha pagado una tasa aproximada del 20%, ¿vale? Hemos redondeado, lo cual nos da que en los próximos 10 años la empresa espera obtener unos 11.335 millones de euros de beneficio. Esto de aquí, si lo dividimos por 10 años, supone que tendríamos unos 1.133,5 millones de euros en beneficios anuales y podríamos deducirnos estos impuestos por activos diferidos. A priori, pues es un importe bastante realista porque este año ya hemos obtenido una cifra similar, superior pero similar, y hemos visto en Market Screener en la web que más o menos hay unas expectativas de que en 2022 y en 2023 pues vaya a haber unos beneficios similares a los aquí propuestos en la calculadora. Por lo tanto, es una cifra interesante. ¿Qué haríamos raro aquí? Que hubiese unos activos por impuestos diferidos muy elevados y que la empresa esperase que en los siguientes 10 años pudiese deducirse estos activos por impuestos por diferido y que realmente nunca pudiera obtener sus beneficios. Por aquí ya veríamos un desajuste en cuanto a expectativas y la realidad, y luego veríamos que tarde o temprano pues esto de aquí se tendría que revertir y no sería un derecho, y al final pues se tendrían que reconocer unas pérdidas. En cuanto al activo corriente, vemos que tenemos unos 10.992 millones de euros. Vemos que esto ha caído respecto al año anterior, pero tened en cuenta que había unos activos no corrientes mantenidos por la venta, es decir, los activos que se agruparon tanto de activo no corriente como activo corriente se agruparon aquí porque era un activo que se esperaba vender en el plazo de un año. Vemos que así ha sido, este año ya no tenemos nada aquí y en definitiva acabamos viendo que el fondo de maniobra respecto
al activo corriente y el pasivo corriente, vemos que el fondo de maniobra es positivo, por lo tanto la empresa va a poder hacer frente a los vencimientos a corto plazo que tiene aquí contabilizados. Vemos que hay una de las partidas más importantes del activo corriente son los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Vemos que hay un incremento del 83,43%, es un incremento bastante considerable, teniendo en cuenta que esta diferencia de aquí, en vez de haberla cobrada y tenerla aquí, pues la tenemos en deudores a la espera de cobrarlos. Hemos visto que la empresa cada año pues va amortizando pues unas amortizaciones crediticias, es decir, de deudores morosos que no vaya a cobrar nunca, pues ya los amortiza y se olvida de ellos. Este empeoramiento del working capital pues es normal porque ha habido un gran incremento de las ventas, pero si lo comparamos con el año anterior, que fue un año malo, vemos como los deudores comerciales eran un 20,29% respecto a ventas y este año vemos que es un 25%, por lo tanto ha habido un 5% de diferencia, que acaban siendo casi 1.000 millones de euros, nada más y nada menos, que están aquí y no están aquí. Ha habido un empeoramiento, por lo tanto la empresa se ha visto necesitada de tener más capital retenido en el working capital, es decir, que ha necesitado más capital circulante. En cuanto al patrimonio neto, vemos que este es un 23,19% del pasivo, entonces quiere decir que la empresa tiene una gran cantidad de pasivos, lo cual lo hace, y ya os lo digo yo, que muy probablemente tenga deuda financiera. Vemos que tiene unos pasivos financieros corrientes con coste no corrientes de unos 15.114 millones y unos pasivos corrientes de unos 1.698 millones de euros a corto plazo. Pero dentro del patrimonio vemos algo muy importante. Vemos cómo de este patrimonio neto solo el 66,36% de este patrimonio neto corresponde a los accionistas de Naturgy, mientras que el 33,63% son participaciones no dominantes. ¿Qué quiere decir esto? Que el 33% de estas deudas y estos activos no son propiedad de los accionistas de Naturgy, y esto pues puede generar a largo plazo pues un conflicto de intereses en cuanto se refiere a decisiones y a estrategia, ya que no tenemos el 100% del control de las sociedades. Hay aquí un tanto por ciento de las sociedades que no son nuestras. De hecho, hay unos beneficios que ya se excluyen de la cuenta de resultados, como hemos visto aquí, que corresponden a estas participaciones, ¿vale? Por lo tanto, lo ideal o lo más cómodo para la sociedad es que tuviese el 100%. ¿Por qué? Porque no tendríamos ningún impedimento dentro de la empresa y la ejecución de la estrategia sería pues muy probablemente perfecta desde el punto de vista de la dirección. Por lo tanto, de este balance total, de estos 38.249 millones, solo el 66,36% corresponde a los accionistas de Naturgy. Bien, ya hemos comentado anteriormente pues, que la empresa tiene unos pasivos financieros no corrientes. Estos son muy importantes de pagar porque son con el banco y el banco nunca lo puedes tener enfadado. Son unos pasivos que tienen coste, generan intereses y bueno, hemos visto que se han visto reducir los pagos de intereses. Vemos que la deuda a corto plazo sí que se ha reducido, pero que a largo plazo pues más o menos se ha mantenido. Y por lo tanto hay que tener en cuenta que estos pasivos pues, son un gran tanto por ciento de este balance. Vemos que ya supera con creces el patrimonio neto y ya nos cuento pues, el atribuido a la entidad dominante, que son la parte correspondiente a los accionistas de Naturgy. Por otro lado, pues hemos dicho que el working capital había empeorado, pero vemos también que los acreedores han empeorado su situación respecto a nosotros y que superan con creces los deudores. Por lo tanto, acabamos financiando estos deudores comerciales con proveedores. Pues dentro de todo lo malo, pues vemos aquí pues que no lo pagamos nosotros, los platos rotos no lo pagan Naturgy. Y nos vamos del balance al estado de flujos de efectivo. Este es algo diferente a lo que hemos ido viendo en otras sociedades, especialmente las americanas. A mí el estado de flujos de efectivo, personalmente, el que más me gusta es el que presentan las sociedades americanas frente a la SEC y veo que está todo mucho más claro allí.
Aquí vemos al final de cuentas pues que la empresa ha generado unos flujos de efectivo de fruto de las operaciones de la explotación de unos 1.100 millones. Vemos este dato importante. Vemos un gran empeoramiento, un empeoramiento del 70,8% respecto al año anterior. Y tened en cuenta que el 2020 pues tuvimos un 44% menos de ventas. Y es sorprendente el dato que esto esté pasando. Y es que al final hemos visto que la empresa ha visto demandada gran parte de este flujo de efectivo generado se ha visto estancado en el circulante. También, claro, hay que decir que el año anterior fue totalmente al revés. Teníamos una partida de clientes o deudores, las cuales se cobró más de la que se acumuló. Por lo tanto, este vino aquí a apoyar esa generación de efectivo de la sociedad. Aquí en cuanto a inversiones vemos pues un dato interesante, vemos cómo nos clasifican las inversiones en crecimiento de las inversiones de mantenimiento. Ellos quieren demostrar claramente pues que los activos que ya tienen, que son unos 16.000 millones aproximadamente, como hemos visto en el balance, en esta partida de aquí, ya vamos, os lo marco, en esta partida de aquí, quieren demostrar pues que está controlado el CAPEX de estas inversiones, pero es que además quieren demostrar pues, que están invirtiendo activamente en inversiones de crecimiento. Obviamente estas inversiones de crecimiento puede ser que sea más atractivo a la vista, pero también son las que tienen más riesgo. Ya veremos a ver pues a dónde van estas inversiones. Por otro lado, vemos grandes desinversiones, que es lo que hemos comentado antes. Tenía unos activos y unos pasivos mantenidos para la venta, los cuales pues se han vendido y ha entrado un efectivo de unos 2.674 millones de euros. Por lo tanto, esta baja recaudación fruto de la actividad se ha visto compensada con estas desinversiones. Al final vemos que la empresa pues se ha deshecho de activos, los ha convertido en líquidos y a mi modo de ver debería aprovechar este efectivo pues para ir amortizando deuda. Al final vemos como el flujo de caja libre después de inversiones es de unos 2.113 millones de euros, un 30% más respecto al año anterior, y vemos como los dividendos ha habido una bajada del 17% y se han pagado unos 1.281 millones de euros. Claro, esto para el inversor que es de dividendos le interesa que esto no disminuya, que se mantenga o incluso se incremente. Y al final vemos pues que la empresa tiene un flujo de caja libre de unos 1.149 millones, mientras que el año anterior esto no fue así. Bien, llegados a este punto, ¿qué me parecen a mí las cuentas de Naturgy? Por un lado vemos un fuerte incremento de las ventas, hay una recuperación en el sector, de hecho a día de hoy el sector del gas, el sector del petróleo, o sea el energético en general está sufriendo pues grandes tensiones inflacionarias, están subiendo mucho los precios, con lo cual preveo que esto de aquí vaya a ir incrementándose. También vemos cómo la inflación puede atacar a la empresa. Vemos grandes aprovisionamientos que pueden verse incrementados y hacer que se reduzca el margen. De hecho, ya se ve reducido. Vemos que los gastos fijos también se pueden ir incrementando. Y además vemos una empresa que tiene grandes activos a deteriorar. Tiene un CAPEX que cumplir, como hemos visto en el estado de flujos de efectivo aquí. Y vamos a ver cómo afecta la inflación para mantener esta actividad, estos activos en funcionamiento. Al final también vemos una empresa pues que tiene una situación de patrimonio neto algo compleja, algo comprometida, no tiene el control del 100% de estos activos de aquí porque al fin y al cabo no los ha comprado. Si quisiera hacerse con el 100% debería pagarle a estos intereses minoritarios, a esta participación no dominante, pues la parte, el dinero que fuese, habría una salida de caja y habría una conversión de esto aquí. Vemos que la empresa pues tiene que mejorar claramente los flujos generados de la explotación, ver cómo evitar que el working capital o la variación circulante pues se acabe quedando o acumulando tesorería, porque lo que interesa es generar caja de la actividad, no tener que desinvertir y amortizar deuda para ir saneando el balance. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Si os ha gustado, por supuesto, dale al botón de like, suscribiros. Gracias, hasta pronto.